¿Es posible la convivencia entre humanos y cetáceos? Ahora mismo nos va a contar un poco más sobre esto Jesús de la Fuente Márquez. Adelante, Jesús, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar, ¿no? Venía a hablaros esta tarde sobre realmente la convivencia, ¿no? Entre los humanos y los cetáceos en la Macaronesia. Cuando hablamos de convivencia entre diferentes especies, ¿no? La utilización de un mismo espacio entre las diferentes especies, realmente estamos hablando de compartir lo que es la salud, ¿no? Estamos hablando de esa relación que tenemos entre todos los animales, incluidas las personas y también el medio ambiente, y de cómo la salud de uno afecta a la salud de otros, ¿no? Y cómo todo está realmente interrelacionado. No podemos vivir en un ecosistema como es la Macaronesia sin el estar conectados unas especies con otras, ¿no? Pero cuando hablamos directamente de lo que es salud, lo primero es definir, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos cuando queremos decir salud, ¿no? Hace ya, bueno, a finales del siglo XIX ya se empezó a hablar de lo que era la enfermedad, ¿no? Como en contraposición de lo que es la salud. Y siempre buscando un agente causal, un patógeno, un virus, una bacteria, como productor principal de esta enfermedad. Esto es algo que ha llegado hasta nuestros días. Cuando hablamos de salud siempre lo ponemos en contraposición a esa enfermedad, pero en realidad desde hace unos 80 años aproximadamente ya se vio que la salud es algo mucho más completo, ¿no? Es algo mucho más que abarca no solamente la ausencia, ¿no? de esas afecciones o de esas enfermedades, sino también todo un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿no? Y esto en realidad es porque dentro de ese estado de salud, para tener un estado saludable, realmente aparte de haber patógenos o no que provocan la enfermedad, hay una serie de factores que van a afectar a tener una mayor probabilidad o una menor probabilidad de estar saludable, ¿no? Por ejemplo, hay algunos animales o personas con una mayor resistencia o susceptibilidad a tener una serie de enfermedades, y esta resistencia va a estar vinculada, por ejemplo, a la edad, ¿no? Sabemos cómo hay las crías o animales de avanzada edad, por ejemplo, pueden estar más asociados a una mayor presencia de enfermedad, ¿no? Pero ya no solamente la edad, sino, por ejemplo, especies determinadas que pueden padecer unas enfermedades u otras, o bien la raza, o hasta lo que es el individuo, ¿no? Nosotros, aunque pertenezcamos a una misma especie, cada individuo tiene unas particularidades, sobre todo a nivel genético, que van a hacer que se desarrolle una enfermedad u otra dependiendo de unos factores que tengamos alrededor, ¿no? Y esta resistencia o esta susceptibilidad que tenemos por todas estas características, podemos llamarla factores genéticos, ¿no? Además, también va a haber unos factores ambientales que pueden hacer que tengamos una mayor o una menor probabilidad de estar con un estado de salud mejor o peor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del medio marino, la temperatura del agua va a influir, ¿no? en que los organismos estén con una temperatura más apropiada para su estado de salud, o que haya una mayor cantidad de nutrientes, que la calidad del agua, ¿no? En este caso sea mejor o peor, ¿no? Incluso puede haber elementos tóxicos de manera natural en el agua que disminuyan esa salubridad, ¿no? del agua y aumente las probabilidades de enfermar de las especies que allí habitan. Y también fenómenos meteorológicos como bueno, lluvias intensas, terremotos, maremotos que puedan también afectar, o simplemente la orografía del terreno, ¿no? La forma en la que están dispuestas las playas, las bahías. En este caso, por ejemplo, hay algo muy significativo que vemos todos los años en las noticias, como son los varamientos en masa de cetáceos, cuya explicación, bueno, hay
diferentes explicaciones para estos eventos. No siempre ocurren por la misma razón y en muchos casos no sabemos aún por qué suceden, pero en casos concretos, en lugares concretos del planeta, hay bahías, hay zonas que sirven como una trampa para los cetáceos, porque en determinados momentos del año esas zonas que son muy someras, hay muy poquita profundidad, el agua baja rápidamente, la marea baja rápidamente y quedan atrapados los animales que están en esa zona, ¿no? Y cuando vemos estas zonas del planeta y las comparamos, son prácticamente iguales a nivel morfológico, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Pero todo esto estaríamos hablando de lo que son factores naturales que se suman a otros factores ya de origen humano, de origen antrópico, que van al sumarse unos factores a otros, van a aumentar las probabilidades de que haya un peor estado de salud o la aparición de determinadas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores antrópicos, cuando hablamos de la conservación de cetáceos, hablamos, por ejemplo, de la sobrepesca, ¿no? De cómo eliminando una cantidad de alimentos, ¿no? del mar, pues, que compartimos, ¿no? En esta convivencia con los cetáceos, pues estos animales van a poder alimentarse peor o van a tener que recorrer más espacio, un espacio mayor para poder alimentarse y por lo tanto van a gastar más calorías y van a estar más expuestos a un deterioro físico, ¿no? para alimentarse, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, cuando estamos disminuyendo la cantidad de alimentos, también los animales se van a desplazar y van a unirse, ¿no? En aquellas zonas donde todavía se conserva una gran cantidad de alimentos y, por lo tanto, aumenta la densidad de animales. Y al aumentar la densidad de animales también hay una mayor transmisión de enfermedades infecciosas, hay más problemas entre ellos, hay peleas, hay una mayor cantidad de tensión, ¿no? entre las diferentes especies. Con la acuicultura, por ejemplo, también tendríamos un problema parecido. El hecho de los nutrientes, al concentrar los nutrientes en jaulas de peces, también estamos provocando lo que llamamos como un efecto comedero alrededor de la jaula para ver una mayor actividad de peces, por lo tanto, una mayor actividad de cetáceos que se unen en estas zonas, aumentando las probabilidades de transmisión de enfermedades y la problemática, ¿no? en el comportamiento entre los animales, ¿no? También la interacción pesquera, animales que caen en redes de pesca, lo que es el bycatch, ¿no? Que también es una de las amenazas que tienen los cetáceos en nuestras costas. El tráfico marítimo, muy vinculado en lo que es Canarias, ¿no? A lo que son las colisiones con los cetáceos. En Canarias tenemos un problema, ¿no? de colisión de grandes cetáceos con grandes buques. Es algo que es muy visible, ¿no? Cuando un ferry de gran tonelaje está colisionando con un cachalote o con un animal de altas dimensiones, con gran tonelaje, es algo que nos llama mucho la atención y que es muy visible. Y, por lo tanto, vamos a preocuparnos mucho de lo que está ocurriendo. Pero también cuando hay algo que es muy visible, quizás no es lo más importante para la amenaza para la población de una especie, ¿no? Con esto no quiero decir que las colisiones no sean importantes en Canarias, ni muchísimo menos, sino que a veces solo nos fijamos en aquellas cosas que son muy visibles y descartamos otras que a lo mejor podrían ser más importantes. Por ejemplo, en este tráfico marítimo, no solamente las colisiones, sino simplemente el hecho del sonido que emiten estos barcos, de la presencia de estos barcos, también pueden estar amenazando a los cetáceos y provocando una mayor tensión y una mayor presencia de enfermedades, ¿no? La contaminación es algo que también afecta negativamente a la conservación de los cetáceos. La contaminación, por ejemplo, por plástico, estos plásticos que se van degradando hasta formar microplásticos, como se hablaba en la anterior intervención, ¿no? de esas fibras plásticas que
que vienen de la ropa, ¿no? Que a través de poner una lavadora en casa van saliendo a través de aguas residuales. Y estos plásticos los encontramos muchas veces en el interior de los animales. De hecho, en Canarias, el hecho de estar en un giro atlántico, ¿no? En un giro oceánico, hace que la basura se vaya concentrando por las corrientes y hace que sea mucho más probable que la fauna marina se alimente de estos plásticos, ¿no? Pero la contaminación también, cuando hablamos de contaminación, también hablamos de contaminación química, de toxinas, de pesticidas que utilizamos en la agricultura, herbicidas, filtros solares, bueno, una cantidad de productos que utilizamos que finalmente llegan al mar y que también están provocando un problema en la fauna o pueden aumentar la aparición de enfermedades. La contaminación acústica, muy importante en el caso de los cetáceos, unos animales que ven a través del sonido, ¿no? Son los odontocetos, los cetáceos con dientes que utilizan la ecolocalización para poder ver en el mar, pues los sonidos que emitimos desde diferentes fuentes, ¿no? Humanas, podrían estar afectando a los animales en su entorno, ¿no? Contaminación biológica, que aunque en un principio podamos pensar que al ser biodegradable no causaría muchos problemas, pero todo lo que es el aumento desmesurado, ¿no? de este tipo de contaminantes, pues va a aumentar también la densidad de animales a su alrededor y bueno, al final pues va a aparecer una cantidad de enfermedades infecciosas, de una proliferación de algas tóxicas, bueno, y una serie de problemas asociados a este tipo de contaminación, ¿no? Esto es parecido a lo que también podría ocurrir con el cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, de los aumentos de temperatura, siempre vemos esta imagen, ¿no? De la pérdida del hábitat del oso polar, ¿no? Ese deshielo, ese aumento del nivel del mar, por lo tanto la disminución de la salinidad, el hecho de que haya un cambio en las corrientes marinas, en cambio en los vientos, bueno, todo esto que es bastante grave por sí mismo. También al aumentar esta temperatura del mar, pues van a proliferar una serie de agentes naturales como son las algas tóxicas y por lo tanto esto también va a afectar a los cetáceos, bueno, y en general a toda la fauna marina y también a las personas que dependemos del medio marino para subsistir, ¿no? Con el aumento de toxinas en los peces de los que nos alimentamos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de salud, realmente, como veis, no sería tanto esa contraposición a la enfermedad, sino realmente estamos hablando de un estado de equilibrio, ¿no? Un equilibrio que los organismos tienen que ir manteniendo porque no es algo fijo, de repente hay un factor que pueda afectar a la salud y no provoca la enfermedad de golpe, ¿no? Sino que en realidad todos los organismos tienen un sistema para poder enfrentarse y adaptarse a los diferentes factores amenazantes y estar en equilibrio teniendo ese estado más o menos saludable, ¿no? En realidad, esta activación fisiológica que nos mantiene, ¿no? Que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones vitales, pues estaríamos hablando de lo que es el estrés o de lo que es un estrés positivo, ¿no? Y que nos ayuda a adaptarnos a los acontecimientos. Sin embargo, cuando estos acontecimientos nos superan, y hay una demanda excesiva de nuestra capacidad, pues entonces se rompe este equilibrio y ya empieza a afectar a la salud y estaríamos hablando de lo que llamamos un estrés negativo o un distrés, ¿no? Este distrés, como veis, puede estar provocado por factores naturales, pero también por factores de origen humano, ¿no? De factores antrópicos. Pero aquí empezamos a complicar la situación porque al revés de lo que se pensaba, ¿no? En el siglo XIX, que un agente es el que provoca una patología o un agente es el que provoca una enfermedad, aquí hay diferentes factores que se pueden unir, pueden sumarse y provocar
una disminución del estado de salud, ¿no? del organismo, provocando ese distrés, ¿no? Aparte, hay por factores naturales, hay patógenos, hay virus, bacterias que pueden provocar enfermedades en los animales. Muchos de los animales que nos aparecen varados, vienen, ¿no? con estas enfermedades. Pero a veces, por factores antrópicos que se unen a factores naturales, pueden provocar estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más singulares, ¿no? que hemos tenido aquí en Canarias, con las apariciones de cifios muertos relacionados con pruebas militares, con sonares antisubmarinos, ¿no? Estos animales, por su fisiología, para adaptarse a grandes profundidades, a la hora de subir a la superficie, van haciendo como estadías de descompresión, no suben directamente a la superficie, pero al utilizarse estos sonidos, provocaban en los animales que salieran directamente a la superficie, provocando lo que es las enfermedades descompresivas, igual que en humanos, ¿no? Embolias gaseosas, embolias grasas, que terminaban originando la muerte de estos animales, ¿no? Por lo tanto, una ruptura, ¿no? de esa adaptación fisiológica natural que tienen los animales por un hecho antrópico, pues hacía que estos animales enfermasen o que tuvieran una patología aguda que acabara con su vida, ¿no? El distrés también, por lo tanto, va a aumentar la capacidad o la probabilidad de que aparezcan estas enfermedades. También vamos a observar alteraciones del sistema inmune relacionados con factores antrópicos como contaminantes, pero hay factores naturales, enfermedades y otros motivos por los que también podemos bajar esta respuesta de nuestro sistema inmunitario por culpa, ¿no? o a causa de esta suma de factores, y al disminuir esa respuesta inmunitaria, pues hay otros patógenos que son secundarios, que en principio no ocasionarían enfermedad, que en este momento aprovechan para provocarla, ¿no? Alteraciones del sistema endocrino, de nuestro sistema hormonal, también provocado por contaminantes, por ejemplo. Hay contaminantes que actúan como hormonas, alterando este sistema endocrino, y podemos encontrarnos con la aparición de tumores, de cáncer, y otra serie de enfermedades que también pueden sumarse, ¿no? a producir estas alteraciones, que finalmente, en el mejor de los casos, cuando no provocan la muerte del individuo o enfermedades graves, puede llegar a provocar unas alteraciones reproductivas que pueden pasar desapercibidas. Los animales no están muriendo, no están apareciendo varados en las costas, pero sí hay una disminución del número de animales que nacen, o las crías que nacen no son lo suficientemente viables, ¿no? para vivir, ¿no? Por lo tanto, como veis, todo lo que es el estado de salud va a depender de una serie de procesos multifactoriales. Hay una serie de procesos multifactoriales que van a actuar en contra de esta salud, disminuyendo el equilibrio y provocando o bien unos procesos patológicos o bien la disminución del rendimiento reproductivo en las especies. Estos procesos patológicos pueden ocasionar la muerte o bien cronificarse, y a través de la cronificación llegar más adelante a la muerte del animal, o volver a relacionarse con la disminución del rendimiento reproductivo. Así pues, lo que vemos son que hay una serie de factores de riesgo que podemos ver en la Macaronesia, ¿no? Respecto a la conservación de los cetáceos, pero a través del estudio de estos factores de riesgo vemos si realmente son una amenaza para la conservación de las especies, tanto si son una amenaza para los individuos o una amenaza para las poblaciones, ¿no? Porque a veces vemos que hay determinados procesos patológicos, determinados factores que pueden amenazar la vida de algunos animales, pero no lo suficiente como para que afecte directamente a la población, ¿no? Y por lo tanto, todo esto
va a servir para establecer unas medidas preventivas en función de si esos factores de riesgo son esas amenazas, componen unas amenazas y cómo son de importantes para la conservación de las especies, ¿no? Y por lo tanto aquí se cerraría un poco este círculo, esta relación, ¿no?, entre la importancia de mantener una buena salud a nivel ambiental para que se conserve la salud a nivel animal y la salud humana. Porque ahora sí me gustaría como comentar en este momento que estamos de pandemia, cómo las enfermedades infecciosas, por ejemplo, muchas de ellas o una gran mayoría provienen del origen animal, proceden de animales y por lo tanto la salud animal va a afectar, una mala salud animal puede afectar a la salud humana, ¿no? Y aparte de agentes patógenos que provengan de animales, también la conservación de la biodiversidad es algo bastante importante, porque toda esta red trófica que existe, ¿no?, a nuestro alrededor, todo este ecosistema con una gran cantidad de especies diferentes, sirve como para diluir la concentración de estos virus, de estas bacterias y por lo tanto disminuir la cantidad de virus o de patógenos que pueden llegar al ser humano y al mismo tiempo los predadores, los grandes predadores siempre van a disminuir la cantidad de animales que están más enfermos, ¿no? Así pues, cuando hablamos de cetáceos, aparte de estar hablando de unos animales que son preciosos, ¿no?, y que son un bien ambiental, también estamos hablando de que son un recurso sanitario, ¿no? Nos ayudan a proteger la salud la salud humana, ¿no? Estos animales, al ser longevos, son mamíferos, están en la cúspide de la cadena alimentaria, nos sirven como especies paraguas para la protección de la salud tanto del medio como la salud de otros animales de lo que ellos dependen y, como decía, de la salud humana, ¿no? Una de las cosas por las que son importantes es porque ellos, al estar en la cúspide de la cadena alimentaria, van a ir acumulando todos los contaminantes que hay en el medio marino y nos dan un valor bastante aproximado, ¿no?, de los riesgos que corremos los humanos que dependemos de nuestra alimentación de las áreas marinas donde viven estos cetáceos, ¿no? Y evidentemente son también un recurso económico, turístico, relacionado con la actividad de observación de cetáceos, ¿no? Es por ello que hace unos 3 años formamos lo que es la red Marcet, una red que para la conservación del medio marino, la conservación de los cetáceos y, por lo tanto, la conservación de la buena salud de la especie humana, dependiendo del medio marino, se unieron primero a nivel internacional, interregional, en torno a la Macaronesia, no solamente los 4 archipiélagos macaronésicos, sino también los diferentes países, ¿no?, colindantes, con la intención de reunir un equipo multidisciplinar, tanto de ecólogos marinos, veterinarios, oceanógrafos, empresas de turismo, ingenieros, expertos informáticos, expertos en nuevas tecnologías, para abordar un problema complejo que es la conservación de los cetáceos y del medio marino en toda la Macaronesia, ¿no? Y dentro de esta red Marcet, un proyecto que hemos iniciado hace relativamente poco es el proyecto Marcet 2, donde ya sí nos centramos solamente en los archipiélagos macaronésicos, en Azores, en Madeira, Canarias y Cabo Verde, utilizando 2 especies como indicadoras, como son el delfín mular y el calderón tropical. Este proyecto Marcet se divide en 3 pilares o entre objetivos. Un objetivo científico que persigue lo que he estado hablando, ¿no?, en todas las charlas, ¿no?, esa evaluación de los factores de riesgo, ver cuáles son las posibles amenazas para la conservación de los cetáceos y el buen estado ambiental y la buena salud, ¿no?, dependiendo del medio marino. Un objetivo divulgativo, como lo que nos trae aquí, ¿no?, a esta Macaronite, para
porque creemos que para proteger el medio hay que conocerlo, ver la importancia que tiene tanto para los animales como para las personas, y queremos llegar a toda la Macaronesia con una exposición itinerante, jornadas divulgativas, bueno, con toda una serie de actividades que promuevan esta conservación, ¿no?, por parte de los habitantes de la Macaronesia, ¿no? Y por último, un objetivo empresarial en el que queremos poner en valor la actividad de observación de cetáceos como una actividad ecoturística, ¿no? Servirnos de esta actividad tan importante en la Macaronesia desde el punto de vista económico para ayudar en la conservación de los cetáceos, y que estas empresas también ayuden a la comunidad científica con una monitorización oportunista, bueno, con una serie de elementos en la que podemos colaborar perfectamente lo que son científicos, administraciones y empresas de turismo, ¿no? Y esto sería más o menos lo que estamos intentando llevar a cabo en estos años, por lo menos hasta 2023. Y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de esta pantalla en estos tiempos que corren, y bueno, cualquier pregunta que tengáis, yo encantado de intentar resolverla. Bueno, Jesús, muchas gracias, mucha suerte y que vaya todo bien con Red Marcet, porque la verdad es que, bueno, muy buena labor. Y nuestros espectadores, no se vayan porque seguimos ya enseguida aquí con más contenido.